Hola, muy buenos días. Los mejores capitanes se forjan en los mares turbulentos. Muy buenos días, mi nombre es Verónica Rojas, yo trabajo en Toyotetsu y el día de hoy tengo el gusto de poder platicarles acerca de cómo liderar en los momentos turbulentos justamente, en la tempestad. La primera lámina que les voy a platicar y que les voy a ir mostrando, esto va a ser como una plática muy basada mucho en lo que he ido viviendo a lo largo del tiempo. En esta primera lámina a mí me encanta y me gusta empezar con esta frase que les mencioné al principio, porque yo considero que el tema del liderazgo, pues al final se pone a prueba justo en las dificultades, ¿no? Cuando el mar está turbulento, cuando hay problemas, cuando hay una serie de incertidumbres, cuando vivimos contingencias como la que estamos viviendo el día de hoy, es cuando más se pone a prueba nuestras habilidades como liderazgo, ¿no? Como líderes. Y por lo tanto, pues es cuando más debemos sacar todas las herramientas con las que contamos para pues, sacar nuestro barco a flote y llevarlos a buen destino, ¿no? Cuando yo empecé mi carrera, y yo creo que eso es algo que nos pasa a todos, uno tiene la expectativa de llegar a ser líder, ¿no? Siempre uno está viendo pues lo bonito que podría ser llegar a ser líder y pues obviamente tienes pues toda esta expectativa de decir, oye, pues cuando yo sea, incluso en lo privado o en la iniciativa, digamos como emprendedor, siempre es la misma expectativa, ¿no? Si estás en la parte privada, tú dices, oye, algún día voy a ser jefe, voy a ser líder, y tienes una serie de expectativas positivas alrededor de eso. Entonces tú piensas y dices, pues voy a tener mi equipo, voy a poder hacerlo mejor que como lo han hecho los jefes que he tenido, voy a tener una oficina más grande, un coche, una serie de signos de estatus que uno va asociando a ese papel de líder, ¿no? Si hablamos del tema de ser emprendedor, pues no es muy diferente. También tienes como la expectativa de decir, pues quiero mi propio negocio, quiero ser mi propio jefe, poner mis propias reglas, etcétera, etcétera. Trabajar en mis horarios, tener gente a mi cargo y poder yo tomar las decisiones. Entonces no es como muy diferente. Pues a mí también me pasó. Cuando yo empecé mi carrera, pues tenía esta expectativa de liderazgo y de pues llegar lejos y poder tener todos estos atributos, ¿no? Que recién platiqué. Sin embargo, les voy a empezar a platicar pues qué es lo que me ha ido pasando, ¿no? A lo largo del tiempo. En una de mis primeras ocasiones que yo fui líder, que tuve ya por fin un equipo a mi cargo, lo recuerdo así como si fuera ayer. Después de mucho trabajo, porque al fin y al cabo el tema de ir creciendo como líder y de ir teniendo mayores posiciones sí se basa en el trabajo, o sea, en mi experiencia no hay otra clave, no hay un camino corto, pero bueno, en esa época estaba, me acuerdo muy bien, en Kellogg y pues logré tener pues ya una gerencia, después de mucho trabajo, de mucho, digamos, dedicación. Entonces pues llegué a ser gerente. Y me acuerdo claramente que pues me tocó mi primer coche, ¿no? Como gerente. Yo estaba súper emocionada porque al fin y al cabo era pues un logro, ¿no? Para mí después de tanto trabajo. Y recuerdo pues que tenía una persona que trabajaba conmigo en ese entonces, un reporte que me apoyaba muchísimo. Y con este reporte, pues yo platicaba, ¿no? Abiertamente pues cómo me iba, lo que sentía, etcétera, etcétera. Y un día de muchas preocupaciones, de mucho trabajo, de muchos retos, yo le dije a este reporte, le dije, ay Maru, ¿sabes qué? Me siento súper, súper estresada, o sea, tengo un montón de cosas que no puedo resolver, como que todo se juntó y como que todo me cayó encima, ¿no? Y yo ya de líder, ¿no? Yo ya de gerente. Y recuerdo claramente que ella, o sea, sin pelo en la lengua, me dijo, abiertamente, me dijo, bueno, ¿y qué creías, no? Que la camioneta venía de gratis. Y entonces en ese momento me cayó el primer 20 de ser líder, ¿no? El primer gran 20. Y dije, pues sí, tiene razón. Pues realmente uno, cuando tiene esta expectativa de ser líder, pues solo ve una cara de la moneda.
ve lo bonito, ¿no? Ve el tomar decisiones, tener mi equipo, poder motivarlos, poder tener pues todo el estatus o digamos como los beneficios de ser líder, etcétera. Pero uno olvida que en el papel de líder viene una serie, viene la otra cara de la moneda, viene una serie de obligaciones, una serie de responsabilidades y de puntos que vienen añadidos, vienen automáticamente incluidos al momento de tú agarrar ese título. ¿Cómo qué? Como pues la gran responsabilidad que tienes de obviamente liderar un equipo y hacer que ese equipo llegue a un resultado, ya sea en un tiempo bueno o ya sea en una tempestad. O sea, al fin y al cabo, a la organización no le va a importar en qué tiempo estamos, las cosas deben ocurrir. Por otro lado, tiene la responsabilidad de ser un ejemplo, porque a nadie le va, digamos, como que a generar una influencia un jefe que pues dice las cosas pero no las hace. Entonces esa es una gran carga que llevas sobre tus hombros, porque tú no le puedes pedir a tu equipo llega temprano si tú llegas tarde, no le puedes pedir a tu equipo oye, da el máximo, genérame un plus, etcétera, pues si tú trabajas a medias, ¿no? Entonces, pues en ese momento, cuando ya empiezas a ser líder, empiezas a vivir esas justamente dos caras de la moneda. Y en este sentido, a mí me encanta justo cuando vienen estos momentos difíciles, de turbulencia, de incertidumbre, porque es el momento en donde esa segunda cara se ve exigida, en donde tú tienes que llevar tus habilidades como líder al máximo. Y justo es de eso de lo que vamos a ir platicando el día de hoy. Te voy a ir dando 2, 3 recomendaciones que a lo largo de mi vida pues me han ido sirviendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir empezando en alguna de ellas. La primera recomendación que yo te puedo dar y que ha sido parte de lo que yo he ido aprendiendo a lo largo del tiempo es que como líder y pensando en esta segunda cara de la moneda, tú tienes esta responsabilidad súper grande en tus hombros, pero al mismo tiempo tú tienes que hacer que las cosas sucedan, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo? Muchas veces pensamos y pasamos la responsabilidad a la gente. Y entonces lo más fácil es decir, es que mi equipo no me responde, es que el mercado está difícil, es que el gobierno no me apoya, es que, ¿no? Y nos metemos como en esta típica enfermedad de pasar la responsabilidad al resto y por ahí hay un autor que le llama la esquizofrenia, ¿no? O sea, esa capacidad que tenemos tan fácil de buscar y de culpabilizar y de decir que las cosas no están funcionando por alguien más que no seas tú. Entonces, como líder, el primer aprendizaje que yo he tenido a lo largo de mi experiencia ha sido el tema de que tú tienes que responsabilizarte y hacer un autoanálisis. Y que la única manera en que las cosas van a funcionar, en que las cosas van a salir, son siempre empezando a trabajar por ti mismo. Entonces, justo ahora, si estás atravesando por una situación difícil con el tema del coronavirus, si estás sufriendo en donde tú dices es que mis colaboradores no me responden, es que las cosas no están saliendo como yo esperaba, el primer paso antes de pasar la responsabilidad es hacer un autoanálisis, decir, a ver, tú como líder, ¿qué es lo que tienes que cambiar en ti? ¿Qué tienes que hacer diferente para que las cosas funcionen? Y esa es la manera, ese no hay de otra para que las cosas funcionen. Entonces, ese es lo primero. Siempre, cuando algo no esté funcionando, cuando una meta no se esté logrando, cuando un objetivo no esté saliendo, lo primero es revísate a ti. Revisa qué está fallando, qué puedes hacer diferente tú como líder, qué otra estrategia, qué otra manera puedes implementar para lograr un cambio significativo. Ahora, hablando del tema del coronavirus, les voy a ir dando algunas recomendaciones y algunas otras tips que a mí me han ido sirviendo y que justo en estas situaciones en donde no puedes planear a largo plazo, en donde no puedes anticiparte a lo que va a pasar porque pues cada día va cambiando, esto es un tema que va trayéndote muchos desafíos, muchos retos. Voy a ir platicándoles un poquitito de cómo lograr, con algunas otras experiencias, el ir logrando darle la vuelta, ¿no? Dentro de lo que está en tu ámbito de control.
Y sobre todo aquí, el principal aprendizaje que les voy a, digamos, como a compartir, que a mí me ha ayudado, es el tema de la adaptación al cambio, ¿sale? Entonces, ¿cómo adaptarte al cambio? ¿Cómo ir haciendo que esta segunda cara de la moneda, que esta exigencia como líder te dé resultados? A través de una serie de herramientas. Y estas herramientas pues a mí me han ido ayudando y las he ido aprendiendo con historias, ¿no? Con casos de la vida real, diría, ¿no? Entonces les voy a ir platicando algunas que son las más significativas que a mí me han ido ayudando en todo este tiempo, ¿no? Entonces vamos con la primera. Este aprendizaje me tocó cuando recién estaba yo empezando a trabajar, me acuerdo muy bien, estaba en Guanajuato, trabajé una época en Guanajuato. En ese entonces, pues antes de eso yo había sido consultor y a mí me tocaba, ya sabes, rascarte con tus propias uñas, hacer todo sola, digamos, completito. Y yo añoraba, ¿no? Como les dije al principio, o sea, yo añoraba, yo quería tener un equipo y hacer mil cosas. Entonces, pues tuve la oportunidad, tengo un equipo, me asignan un equipo, pues es un equipo numeroso, grande, son como 8 personas a mi cargo. En esa época todavía se usaba que tú tenías asistente, entonces tenía un asistente, tenía una oficina, etcétera, y otras 7 personas. Y pues yo quería obviamente comerme al mundo, yo quería que se notara que yo había llegado y que entonces ahora todos los cambios y todas las cosas pasen de un día para otro. Y entonces pues yo empecé a trabajar con el equipo, algunos de ellos, la mayoría mayores que yo, o con mucha más experiencia que yo en esa época. Yo era la nueva, aparte yo era la extranjera, y aparte yo era la mujer, entonces había una serie de paradigmas por ahí. Pero yo venía con todo, yo quería comerme al mundo, etc. Entonces yo empecé pues, a ejercer presión en el equipo para que las cosas sucedieran y que yo quería que las cosas fueran a mi ritmo, ¿no? Pero no pasaba, no pasaba. Y un día mi hermana, pues viene de Chile, me va a visitar, etcétera. Le digo, oye, ¿sabes qué? Aguántame un poquito, no puedo ir a comer ahora, dame un ratito, tengo que sacar unos pendientes. Y empecé, le dije, espérame aquí afuera. Entonces me espera ahí afuera, sentada, etcétera. Yo termino mis pendientes, etcétera, y ya salgo a comer con ella. Y entonces yo le cuento muy abrumada, muy preocupada, y le digo, oye, pues fíjate que, no sé, no están funcionando las cosas aquí, no era tan sencillo ser líder. Y entonces le digo, pues, ¿sabes qué crees? Que pues la gente no va a mi ritmo, como que no me están respondiendo, como que lo siento muy lento, ¿no? Y la única persona que yo veo en el equipo es mi asistente. Mi asistente sí, digo, por obvias razones no voy a decir nombre, pero pues ella sí me responde, o sea, ella yo salgo y siempre está trabajando, no está perdiendo el tiempo, lo que yo le pido me ayuda, ¿no? Entonces, pues yo contándole esto y mi hermana soltó una carcajada. Y entonces me dice mi hermana, qué ilusa eres. No digo con otras palabras, pero que no se pueden decir aquí. Pero me dice, qué ilusa eres, me dice. O sea, ¿cómo crees? Me dice. O sea, tu asistente está perdiendo el tiempo como cualquiera de las otras personas que trabaja contigo. En el rato que yo estuve afuera, sentada, escuchándote, o bueno, esperándote más bien, yo puse atención y yo vi, ¿qué es lo que pasa? O sea, ella está jugando solitario todo el día. Bueno, en esa época no habían redes sociales, o sea, ya te hablo de varios años atrás, ¿no? Entonces, me dice, ella está jugando al solitario y tiene una hoja abierta de algo que tú le pediste. Entonces, cuando tú sales de la oficina, ella rápidamente cambia la hoja y pone la hoja de lo que tú le pediste. Y tú te metes a tu oficina y ella vuelve a sacar el solitario y está jugando solitario. Y entonces pues el segundo gran aprendizaje de nuevo, pues caída de 20, ¿no? Entonces dije, claro, la gente no trabaja por obligación. La gente no trabaja solo porque tú tengas la investidura de ser jefe. La gente no funciona solo por la jerarquía y porque tú le pidas o porque tú le obligues o porque tú le presiones. Al contrario, mientras más presión, la gente menos resultados va a dar. Cuando no hay un factor clave, que ese es el primero que no se nos debe olvidar como líderes y que es el tema del convencimiento. La gente trabaja porque quiere. ¿Y por qué quiere? Por distintos factores. Porque el trabajo le apasiona, porque tienen una ética de trabajo súper importante, desarrollada, porque se sienten a gusto con el equipo o contigo como jefe, porque sienten que hacen algo importante,
porque, obvio, todos tenemos la necesidad y todos trabajamos al final por dinero, pero por dinero podrías hacer 1000 otras actividades, podrías dedicarte a muchas otras cosas. Entonces, la clave está ahí, en identificar ese compromiso, por qué la gente trabaja y cómo hacer que ese compromiso se dé de manera importante. Entonces ahí vino mi primera caída de 20 y dije, claro, no los puedo controlar, no los puedo obligar, o sea, y más los mexicanos que son súper creativos, o sea, no hay forma en que tú, imagínate yo teniéndolo enfrente, sentada ahí, viéndola, pues la persona al final, si quiere perder el tiempo, lo va a perder. Imagínate ahora, proyecta esto en la situación del COVID, ¿no? En donde estamos haciendo home office, la mayoría, en donde estamos trabajando de manera remota, en donde ya ni siquiera, aunque regresemos físicamente, nuestra vida va a cambiar absolutamente, o sea, ya no va a ser la misma manera de trabajar y de interactuar. Ya vamos a trabajar todos ahora sí de manera remota, distante, guarda 1.5 de distancia, etcétera. Entonces, pues definitivamente ya la vida no va a ser igual y cada vez menos vas a poder estar físicamente controlando a la gente. Entonces, este factor es realmente importante, el compromiso. Ahora, ¿cómo logramos que la gente trabaje por compromiso? Y ahí viene otro aprendizaje que tuve a lo largo de mi vida. Afortunadamente, en una época, por azares del destino, porque así ocurre todo, estando trabajando nuevamente ahí en Kellogg, me asignan al área de ventas, ¿no? Y entonces empiezo a meterme en el mundo de las ventas y empiezo a entender cómo opera el equipo de ventas. Y empiezo a identificar que realmente todos vendemos en la vida, todos. O sea, todos en algún momento vendes algo, vendes tus habilidades, vendes consejos, vendes creencias, vendes lo que sea. Y tú como jefe, tu primer gran desafío es ser un súper vendedor. ¿Por qué? Porque necesitas motivar a la gente, necesitas lograr hacer ese clic con tu equipo para lograr justo el elemento que te comenté hace rato de compromiso. ¿Y cómo haces eso para vender? Pues bueno, hay un ejemplo súper claro que a mí me encanta, que ahorita te voy a poner esta siguiente lámina, y que seguramente lo conoces porque es muy viejo, es muy platicado ya anteriormente, y que cuenta que hay 3 picapiedras que están en una fábula, están picando piedra, ahí digamos como que en una zona, y llega una persona y les pregunta al primer picapiedra y le dice, oye amigo, hola, buenos días, ¿qué estás haciendo? Y esta persona toda sudada, toda cansada, enojada, con su rostro así malhumorado, lo queda viendo y le dice, bueno, pues ¿qué? ¿No me ves? ¿No ves qué estoy haciendo? Pues estoy picando piedra. Pues es lo único que sé hacer y pues bueno, pues no me queda de otra. Esto es lo que hago. ¿Cómo es? Después esta persona pues le da las gracias, etcétera, va con el segundo picapiedra, pues que no se veía tan enojado, pues que se veía un poquito más sonriente y le vuelve a hacer la misma pregunta. Hola amigo, buenas tardes. ¿Qué está haciendo? ¿A qué se dedica? Y le dice, pues mira, pues yo soy picapiedra, yo aquí pico piedra, yo lo hago por mi familia, yo pues es la manera en que sé trabajar y con esto le doy el sustento a mi casa, y a esto me dedico. Y ya, pues perfecto, pues era un tema como intermedio, ¿no? Y va con el último picapiedra que está silbando, feliz y todo, digo, no, cansado igual, pero feliz silbando, contento con otra cara. Y le vuelve a hacer la misma pregunta, hola amigo, buenas tardes, ¿usted qué está haciendo? Y le dice este tipo, yo estoy construyendo la más grande catedral de aquí del pueblo. Y entonces pues viene justo el concepto que te platico, tú como vendedor tienes que llegar a entender, número uno, cómo está tu gente, por qué está trabajando contigo, qué lo mueve, cuáles son como que esos motivadores que tiene para poder, digamos, usar esos motivadores al momento de vender. Pero lo principal que tú tienes que hacer es que la gente no vea la actividad puntual, la gente tiene que ver la visión completa, la gente tiene que ver el sueño, la gente tiene que entender cómo su contribución es tan importante y tan relevante para lograr el objetivo final que tenemos como organización. Yo siempre le digo, por ejemplo, yo llevo el equipo de administración en Toyotetsu y muchas veces en muchas empresas el equipo de administración es un área de soporte, ¿no? Un área de soporte secundaria, etcétera. Pero justamente ahora que estamos viviendo todo este tema del COVID,
pues obviamente tenemos la planta parada, ¿no? O sea, no podemos producir, pues ustedes lo saben, actividades esenciales, no esenciales, etcétera. Pero justo ahora es cuando mi equipo es, y eso se los digo, el más importante, el que está sacando adelante a la compañía y haciendo que las cosas sucedan, porque nosotros estamos para eso, para hacer que las cosas sucedan y para generar valor al negocio. No somos solo un área de soporte, somos un área que genera valor para que el negocio pueda alcanzar sus metas. ¿Y qué hacemos? Oye, pues a pesar del COVID, pues seguimos reclutando, nada más que lo hacemos diferente, pues hacemos todo más remoto. Oye, pues es que pasa como lo del COVID, pues sí, pues tenemos que seguir comprando, tenemos que seguir asegurando que vamos a tener pues las compras necesarias para que en cuanto se reactive digamos, operación, no nos falte nada. ¿Por qué? Porque todos los proveedores están pasando por la misma situación. Entonces, tú tienes que diagnosticar y adelantarte y anticiparte. Seguimos, digamos, por ejemplo, preparando una serie de medidas del mismo COVID, la separación, la sana distancia, etcétera, etcétera, termómetros y un montón de cosas. Entonces, mi equipo ahorita es cuando más valor está generando. Y eso ellos lo tienen claro. Y esa es parte tuya como líder que tú tienes que enseñarles a ellos. Ver cómo ellos generan valor y cómo no solo pican piedra, sino que están construyendo la catedral más grande, más importante del pueblo, ¿va? Ahora, otra cosa importante es que tú ya les puedes vender la idea, y bien importante, o sea, no es solo vender la idea, también es poder cumplirles, ¿ah? Porque un jefe que solo vende y que no cumple tampoco va a lograr confianza. Ese dentro de poco sale a flote. El segundo punto, o tercero ya, es el tema de la ley de reciprocidad. ¿A qué se refiere esto? Esto yo lo aprendí también en otro caso. Hace como unos 3 años por ahí, tuve una llamada, me contactó un becario de mi época, cuando yo estaba en Guanajuato. Híjole, te hablo, no te decir años, pero hace mucho ya. Me llama y me dice, oye, Vero, quería contactarte, conseguí tu teléfono y pues, ¿qué crees? Que quiero decirte que hoy en día yo soy director de recursos humanos aquí en el gobierno. Entonces le dije, no inventes, no puede ser, qué bueno, te felicito, etcétera. Y pues te llamo para platicarte esto y también para darte las gracias. Y le digo yo, pero las gracias ¿por qué? Vero, yo me acuerdo, yo empecé a trabajar contigo de becario y en esa época, yo me acuerdo que no había becario autorizado, no era gobierno. No se manejaba ese esquema. Pero tú me diste la oportunidad de ser tu becario y tú me pagabas de tu sueldo. O sea, de tu sueldo tú sacabas un cachito, tú decías, toma, aquí está tu beca, ¿no? Y me la dabas. Y Vero, yo sabía que ese era tu dinero y yo hoy en día pienso, ¿quién saca de su propio dinero, pues, para pagar una beca de alguien, pues, del trabajo, ¿no? Entonces, pues yo me puse a reír y le dije yo, oye, pues, no te preocupes, o sea, al fin y al cabo era nada, o sea, era muy poquito, y tú me ayudabas, pues, de sobremanera. Entonces, pues, cada peso, cada ayuda que te di para tu camión o lo que fuera, pues, para mí fue realmente algo, que me sirvió muchísimo. Acuérdate que te sacaba el jugo. Y entonces lanza una carcajada a él y me dice, sí, Vero, en realidad me negreaste, pero sí muy cañón, me dice. Y eso todavía me acuerdo de todo lo que me hiciste generar y lo que hice contigo. Pero al día de hoy, gracias a eso, soy lo que soy, me dice. Gracias a eso pude crecer y estoy hoy en día como un director. Porque tú me enseñaste a trabajar duro. Porque tú me enseñaste un montón de procesos de recursos humanos, un montón de cosas. Me diste tiempo, me diste aprendizaje, te sentabas conmigo y me enseñaste de cero. Y eso no tiene precio. Entonces aquí viene este segundo punto y este segundo ejemplo de la ley de reciprocidad que le llamo yo. La gente, además de que tenga ese compromiso y de que pues se ponga la camiseta por ti, debe recibir algo a cambio de ti. Como jefe, tiene que llevarse algo. Y ese algo puede ser aprendizaje, puede ser mejora continua de algún punto, pueden ser consejos, puede ser entendimiento, puede ser escucha, puede ser apoyo en su carrera para que vaya creciendo, pueden ser muchas cosas. Va a depender de las necesidades de cada una de tu gente. Pero la gente debe llevarse algo. O sea, terminando el trabajo contigo, no debe ser algo vacío. Ellos deben tener en su memoria, en su recuerdo, algo positivo tuyo. Porque tú le estás pidiendo. ¿De qué otras cosas, por ejemplo, les puedes dar?
Yo a mi equipo siempre les pido, oye, pues déjeme el máximo y a veces los molesto hasta fuera de la jornada, la verdad, etcétera, etcétera. Y muchas veces les exijo muchísimo. Pero cuando ellos vienen a pedirme algo, yo no puedo decir que no. Eso es reciprocidad. Yo no puedo decir que no. O sea, si ellos me piden un permiso, si ellos me piden un apoyo, si ellos me piden, oye, pues quiero hacer tal cosa, si ellos tienen, o sea, no puedes decir que no, porque esto es una balanza. Tú tienes que asegurar que así como ellos te dan, ellos también se llevan algo, porque así es como se construye una relación, pues de largo plazo, duradera, una relación realmente profunda. Ahora, otro punto importante, hasta ahorita hemos hablado de trabajar de manera independiente, ¿no? O sea, de cómo lograr el compromiso, de cómo tener este tema de ser un vendedor, de una visión, de un objetivo muy claro, de cómo tener, digamos, esta reciprocidad hacia tu gente, pero todo lo hemos visto de manera individual. Algo importante es que los resultados no se logran de manera individual, se logran de manera en equipo, ¿no? Entonces, justo cuando estás en una situación así de incertidumbre como ahora y de mucho reto, pues tú tienes que tener la capacidad de integrar un equipo ganador y de que ese equipo sepa trabajar, aunque sea de manera remota, pero como equipo. ¿Cuál es como otro aprendizaje que yo he tenido aquí y digamos que me ha pasado? Y yo creo que a todos nos ha pasado en la vida, es pues, aprender a trabajar en equipo. Al principio yo creo que todos nos tocaba en la universidad, en la carrera, el poder empezar a hacer ciertas actividades y entonces decía, este trabajo en equipo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? No, pues tú haces la portada, a ti te toca la introducción, a ti te toca esta otra parte y listo, nos vemos, me lo mandas, tú eres la que compila y vámonos. Imprimimos, una es la que imprime y otra es la que va por las cocas, ¿no? Y vámonos, listo. Se logró y se hizo. Pero eso realmente no es trabajo en equipo. Entonces aquí lo importante que yo he ido aprendiendo a lo largo de los años es que el trabajo en equipo, lo primero que tienes que tener es clara la visión, como te dije, ser un vendedor y tener súper claro qué buscas con ese equipo. Pero en segundo lugar, tener súper clara la contribución de cada uno y cómo esa contribución genera la sinergia grupal. ¿A qué voy con esto? Ese es tu rol como jefe. Tu rol como jefe no es venir a decirle a la gente cómo hacer las cosas, porque ya cada quien sabe, salvo que estemos hablando de un trainee o de una persona que de verdad está llegando a un área en cero, pues mucha gente ya sabe cómo trabajar. Y obviamente aunque tú le digas, pues la persona ya tiene su forma. Entonces aquí lo clave de tuyo como jefe es poder definir cuál es el rol, la contribución. Y para eso, hoy día y más que nunca, tienes que enfocarte en setear los objetivos, los resultados, más que las actividades. Tú no le vas a decir a esta persona, a ti te toca hacer, digamos, la portada. No. Tú tienes que decirle a esa persona qué es lo que buscas, cuál es el entregable, cuál es el objetivo que esa persona tiene que lograr, no la actividad, sino el entregable. Y eso es más importante aún hoy en día, por lo que les decía, la gente está haciendo las actividades en su casa y en su casa pues tú no puedes llegar a checar cómo lo hacen. Más bien lo único que tú puedes checar es si lo hicieron o no y cómo está el entregable final. Y ese es como el primer desafío en términos de equipo. El segundo desafío y aprendizaje que tengo en la parte, digamos, de equipo, pues me ha pasado ya varias veces, pero me pasó una vez en una empresa de alimentos, me acuerdo muy bien, en donde pues tenía un súper equipo, o sea, gente muy talentosa, cuando llego los empiezo a conocer, etcétera, son muy talentosos, pero no tenían ese bonding como equipo, ¿no? Les faltaba, digamos, como que ese pegarse, ese, digamos, trabajar como realmente en equipo, y yo empecé a ver qué pasaba, y empecé a darme cuenta que el tema del rumor, del chisme y de ese tema, digamos, como de el desacuerdo, por llamarlo así, era como muy común. Entonces era muy talentoso, uno tenía una muy buena idea, pero la otra persona tenía otra muy buena idea y se producía todo este tema, digamos, de la confrontación o que no llegaban a un acuerdo, etcétera. ¿Cómo me di cuenta? Empezaron a llegar de a poco a mi oficina y empezamos a conocernos y a platicarnos y dentro de esas pláticas pues salía, ¿no? Es que esta otra persona es así, es que esta otra persona es asá, es que con Chuchito no puedo, no se puede trabajar porque es muy intolerante, etc. Entonces pues empecé a entender
y a aplicar pues otra técnica que a mí me funciona muy bien. Entonces cada vez que me decían algo que venía mal de la otra persona, yo le preguntaba, perfecto, me queda claro, entiendo lo que hace mal, pero ¿qué hace bien? O sea, ¿cuál es su fortaleza? ¿Qué dirías tú que le podemos rescatar a esta persona? A veces costaba, ¿no? Que saliera eso rescatable, pero poco a poco la gente me iba diciendo esa parte positiva. ¿Qué hacía yo después de esto? En primer lugar, todo lo que era negativo le decía, resuélvelo tú mismo. Tú mismo ve, habla con esa persona abiertamente, dile qué pasó, qué no te gusta, qué no te parece y llega a un acuerdo, ¿vale? Y todo lo bueno sí me lo quedaba. Y entonces yo iba con la otra persona, y surgía otra junta, otro comentario, y yo lo que hacía era omitir todo lo negativo y rescatar todo lo positivo. Y yo le decía a esa persona, ¿qué crees? Que fulanito tuvo una junta con él y mencionó que era súper organizada, que a él, pues la verdad consideraba que esa era tu fortaleza y que honestamente pues lo hacías muy bien, o sea, organizar planes de trabajo, proyectos, etcétera, que eso te salía fenomenal. Y entonces esa persona, pues como que rompía el paradigma y decía, oye, pero este tipo habló bien de mí, ¿cómo? Si lo odio, nos odiamos, o sea, esto es como terrible entre nosotros. Y entonces poco a poco empecé a sembrar ese tipo de noticias, lo que yo llamo las buenas noticias en el equipo. Y todo lo malo, nuevamente, yo no ponía orejas. Yo decía, ¿sabes qué? Yo no soy tu mamá, yo no soy aquí la que arregla, pero arréglalo tú con el primero. Oye, es que ya lo intenté de esta manera. A ver, inténtalo de esta otra. Y pues mi labor era tratar de coacharlo, pero no andarme metiendo en hacer sesiones en donde los dos estuvieran ahí yo de mediadora. No es tu rol como líder, no es tu papel. Tú tienes que empoderar a tu gente para que resuelva sus problemas. Pero tú no eres su mamá, tú no eres, digamos, pues quien viene aquí como de psicólogo a decirles y a resolverles, ¿no? Entonces ese ha sido otro punto importante que a mí me ha ido a ayudar a generar esta unión, a ir dejando atrás como que las rivalidades y hacer que la gente realmente trabaje como un equipo, ¿vale? Entonces, bueno, vámonos con la última, ¿no? Para ya no aburrirlo. ¿Qué otra cosa he ido aprendiendo a lo largo de la vida? Es que así como tú exiges a los equipos, y más en ambiente turbulencia, y más cuando las cosas salen mal, y más cuando tienes unos objetivos de venta, o unos objetivos de ahorro, unos objetivos así tremendo, tiene que ver con el tema de agradecer. O sea, si tú exiges mucho a los equipos, tú tienes la obligación de agradecer mucho, porque las cosas no son gratis, o sea, y la gente no se energiza nada más de ver tu bonita cara. Y yo creo que a nadie en la vida nos gusta un jefe que se cuelga tus éxitos. No, por Dios, o sea, el trabajo no lo haces tú. Por ahí hay un refrán que siempre dice, ¿no? Pues dice que estaba una mosca parada así como en el cuerno de un toro que iba arando la tierra y la mosca decía, oye, nos va quedando bien arado, ¿no? Entonces, pues tú ves a la mosca y dices, pues tú qué haces, tú nada más por echarle porras al toro y tú ya estás con eso arando la tierra. No, aquí el que está haciendo el esfuerzo es el toro. Y tú como mosquita nada más estás, digamos, como que diciéndole a lo mejor hacia dónde hay que ir. Pero el mérito, el logro es de quien hace las cosas. Y en esa medida hay que saber agradecer, porque esa es, digamos, como la gasolina, es la motivación que tiene la gente para decir, sí lo hago, sí vale la pena, porque este jefe sí me dice, gracias por un buen trabajo. Pero ahora, ese gracias también importante, no debe ser un gracias genérico así de, oye, pues que muchas gracias, buen trabajo a todos. No, por Dios, o sea, tiene que ser un gracias específico. Gracias a ti por haber hecho A, B, C, D. Gracias a ti por X, Y, Z. ¿Por qué? Porque eso demuestra como líder que sabes lo que la gente está haciendo, que reconoces el esfuerzo que la gente está teniendo y que no es nada más un gracias genérico salido de dientes para afuera. Bueno, entonces esto sería lo que les quería platicar el día de hoy. Ahora, si todo esto lo aplicamos realmente al tema, digamos, de la incertidumbre, de la tempestad, del COVID, etcétera, y de todo lo que estamos viviendo hoy en día, pues yo quisiera pues, resumirlo principalmente en 7 puntos, ¿no? Que por aquí vienen, ¿no?
Y obviamente antes de entrar en estos puntos, decirles por los que les comenté al principio, o sea, como líder debes adaptarte al cambio. Y como líder, yo les decía el otro día a mi equipo, ayer o antier, me acuerdo en una plática, les decía, equipo, la vida ya no va a ser diferente, ya no va a ser igual. O sea, ya después del COVID, o sea, desde el saludo de mano, desde un montón de cosas que están cambiando, como cuando fue la influenza y que ahora cada vez que te enfermas ya te pones tu digamos, como mascarilla, o desde que fue, digamos, las Torres Gemelas, que ya los coches se estacionan, digamos, en reversa y que ya los aeropuertos te aplican 1000 controles, bueno, pues el COVID vino para quedarse y las cosas ya no van a ser iguales, vamos a aprender a trabajar diferente. Entonces, la apertura al cambio yo diría que es la cero. Ahora, en estos 7 puntos muy rápidos te los voy a platicar. El primero, pues lo que te dije al principio, incrementa el compromiso. O sea, ahorita no puedes esperar que la gente te dé un extra, que la gente trabaje al 100, que la gente esté, digamos, como entregando resultados, si no logras que estén comprometidos. Y ese compromiso debe ser empático. El día de hoy la gente está trabajando en su casa, a lo mejor no tiene las condiciones, a lo mejor está el hijo de un lado, a lo mejor está el esposo y la esposa trabajando, tomando llamadas al mismo tiempo, a lo mejor no tengo el mejor internet, a lo mejor no tengo pues dónde imprimir, no tengo dónde escanear, no tengo 1000 cosas, 1000 herramientas, y estoy haciendo mi mejor compromiso, ¿no? Entonces, pues realmente, ¿qué es lo que queremos? Incrementar ese compromiso, entonces trabaja mucho en eso hoy en día. Segundo, reduce tu plazo de acción. Miren, no podemos ser ilusos como líderes. Nosotros tenemos hoy en día que reconocer realmente que no puedes planear ya a largo plazo. Antes hacíamos planes, me acuerdo yo en mis épocas, hacíamos planes incluso en empresas de 2 años, de 3 años. Y estos plazos se han ido acortando. Hoy en día con el coronavirus no puedes planear a más de 2 semanas, porque no sabes qué va a pasar, no sabes qué fase viene. Y entonces, pues más bien divide tu gran plan en etapas más pequeñitas y ve logrando estos baby steps para poder ir pues generando los resultados. Tercero, enfócate en lo que puedes controlar y eso siempre es, digamos, como algo hasta por salud mental. O sea, tú como líder no puedes controlar lo que el gobierno diga, ni lo que, digamos, López Obrador salga declarando, ni las medidas que se tomen, ni cómo va la economía, etcétera. Pero sí hay una serie de puntos que puedes controlar. Por ejemplo, pues temas de tus gastos, por ejemplo, temas, digamos, de tu propia producción, del equipo, de tus propios planes, etcétera. Eso sí lo puedes controlar. Pues bueno, trabaja en eso, a eso enfócate. La siguiente, lo que les comenté hace rato, trabaja por entregable y no por tareas, porque hoy en día no te tiene que importar el cómo se haga, sino que se haga cierto entregable, cierta actividad concreta con un entregable, con un medible. El siguiente punto es piensa como si, híjole, y esto es más vigente que nunca, o sea, tienes que pensar fuera de la caja. Yo les decía, por ejemplo, ahorita, ¿no? Teníamos planeado el mes de la seguridad, ¿no? Ahí en la planta. Y decíamos, íbamos a hacer una carrera, porque el año pasado hicimos una carrera, nos juntamos, salimos a correr todos juntos, así en un maratón, compitiendo con otras empresas. Y tú dices, oye, Jesús, ya no lo puedo hacer, no hay cosas masivas. Pero entonces decíamos, pues piensa como si, pues hacemos una clase de Zumba online y que todos se conecten al mismo tiempo y hacemos ejercicio, promovemos como un estado de vida saludable. Entonces los hacemos con Zumba online. ¿Y qué pasa? No pasa nada, ¿no? Y entonces de eso se trata, de pensar cómo sí puedes hacer las cosas. La sexta, sé honesto y reconoce también hay momentos donde tú tienes que decirle al equipo, no sé, no puedo, estoy bloqueada, no tengo como los elementos de mi idea. Y el equipo es el que mejor te puede ayudar con las mejores ideas y con las mejores, digamos, como estrategias, porque de verdad ahí se da la sinergia. Tu equipo sabe mucho más que tú, está más en campo que tú, hace más las cosas que tú. Entonces, pues son los mejores conocedores. Y la séptima, que es parte de también lo que te dije, es comparte los éxitos, pero también las preocupaciones. Entonces aquí les voy a contar otra cosa que hacemos en nuestra empresa. Obviamente con todo esto del COVID, etcétera, pues vienen en todo el tema de la incertidumbre por los trabajos, la incertidumbre por los sueldos y todo eso. Entonces nosotros analizamos, hicimos como un replan, checamos pues qué podíamos hacer para pues asegurar, porque no estamos vendiendo, o sea, ya llevamos un rato ya sin vender y pues toda esa venta la contábamos, ¿no? Entonces pues todo esto te pega.
Entonces, ¿qué es lo que decidimos? Nos decimos, ¿sabes qué? Pues vamos a pegarle a las demás líneas del budget, del presupuesto, pero no vamos a pegarle a los sueldos de la gente. Pues eso no, porque al final es nuestra gente y queremos que se quede, y aparte es gente que tiene buena permanencia con nosotros, es gente que da excelentes resultados, tiene mucho compromiso, entonces pues vamos a darle otra cosa. ¿Y qué hicimos? Pues mandamos un correo, le dijimos a la gente, oigan, ¿qué creen? Pues que va a pasar esto, otras empresas están haciendo los sueldos así, así, pues ¿qué creen? Nosotros no vamos a tocar salario, pero necesitamos de tu ayuda. ¿Y en qué necesitamos tu ayuda? Pues ¿qué creen? Que cada group leader y assistant manager pues, nos va a tener que entregar al menos 2 ideas de ahorro, ¿no? 2 ideas de ahorro, pues en estas 2, 3 semanas, ayúdenos a pensar y veamos cómo hacemos para generar ahorro entre todos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Compartir una preocupación, porque entonces la gente es consciente. Por un lado, le estás bajando el estrés de decir qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mi sueldo, me lo van a bajar como lo están bajando las demás empresas alrededor. No, pues ya con eso se sienten tranquilos, pero también se sienten responsables de encontrarte ideas de ahorro, ¿no? De mejora, de cómo ellos son partícipes de sacar a su empresa adelante. Y eso es bien importante, siempre les digo, es tu empresa. Ese concepto corporativo de la empresa decidió, no, nosotros somos la empresa, los que la hacemos formamos parte, ¿va? Entonces, bueno, pues esto es lo que yo quería compartirles el día de hoy. Ahorita vamos a hacer un pequeño corte para si hay alguna pregunta que quieran como compartir, pues con mucho gusto vamos a ir checándolas. Entonces, por favor, para que las hagan llegar y el equipo aquí de Recursos Humanos TV nos ayude a ir filtrando esas preguntas para poder responderlas en los minutos que quedan. Muchas gracias. Ok, perfecto. Por aquí tengo la primera pregunta de María. Nos dice, ¿cómo haces para retroalimentar a tu equipo? ¿No? Bueno, pues miren, esa también es una habilidad que hay que ir aprendiendo a pulir con el tiempo. Al principio sí te puedo decir que en mi primera etapa de líder inexperto, pues yo iba directo al grano y era así como muy dura, muy seca. También incluso hasta por mi tema como cultural. Pero con el tiempo he ido aprendiendo a que, número uno, pues la retroalimentación, y yo creo que es una regla de oro, cuando vas a ser positiva de reconocimiento, siempre trato de hacerla pública, ¿no? Dentro de las juntas semanales que tenemos, que pues, hoy en día son todas por remotas, por Skype, o cuando pasa algo, alguna situación, mi jefe me retroalimenta y me dice, oye, hiciste algo bien, o mira, felicidades por tal cosa, los llamo rápido a una sala de junta y les digo, equipo, les quito 5 minutos, y en esos 5 minutos les digo, gracias, fíjense que nuestro, porque aparte tenemos jefes japoneses, y para que el jefe japonés te diga algo bueno, pues ya está difícil. Entonces yo les digo, equipo, ¿qué creen? Que nuestro jefe nos dijo que hicimos muy bien esto, esto y esto, muchas felicidades, muchas gracias a ti por esto, a ti por esto, a ti por esto, e incluso nos aplaudimos y nos felicitamos. Eso es en la parte positiva. Y obviamente dar mucho las gracias. Y en la parte negativa también trato de ser muy oportuna.
O sea, que no se me pase, que no sea algo añejo que la persona se le olvidó. Cuando son cosas sencillas, por ejemplo, algo que se pasó, una actividad que no se hizo, a veces para no perder la oportunidad, incluso lo hago realmente hasta por correo, ¿no? Oye, Ferengana, acuérdate, porfa, la siguiente vez hay que hacer X, Y, Z. Digo, no quiero decir nombres, por eso, digamos, como que lo cuido, pero trato que sea así como muy oportuno. Y cuando son cosas realmente que no se pueden mandar como por un correo y es una llamada o es un face to face, pues siempre le digo a la persona y aplico normalmente la técnica del sándwich, ¿no? O sea, le digo como lo bueno, oye, pues agradezco, mira, esto va muy bien, le digo lo que hay que mejorar, oye, pues fíjate nada más que sí te pediría mejorar A, B, C, D, pero siempre enfocándome mucho en el hecho, ¿no? Más que en ella, ¿no? Yo no uso tanto etiquetas de decir es que tú eres impuntual, no. Tal día llegaste tarde y eso es lo que hay que cambiar porque somos el ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, pues termino nuevamente con la última rebanada del sándwich diciendo, pues muchas gracias por tu compromiso, yo sé que eres una persona pues enfocada en la mejora, etcétera, ¿no? Y así como manejo, digamos, lo que es la parte de la retroalimentación, por decírtelo muy rápidamente, ¿va? La siguiente pregunta nos dice, ¿nos puede dar más, Maya nos pregunta, ¿nos puede dar más ejemplos de la ley de reciprocidad? Pues mucho de lo que te decía, a veces la gente, mis reportes, tienen distintas necesidades, ¿no? Entonces a veces son necesidades, gente que le gusta tener el protagonismo, ¿no? O sea, les gusta exponer, les gusta tener como que las cámaras encima. Entonces lo que yo hago es tratar de compensar mucho de ese esfuerzo dándole esas oportunidades, ¿no? Decir, diciendo ya hoy presentas tú lo vas a preparar, es tu proyecto. Hay otra gente en el equipo más bien que tiene temas personales, por ejemplo, que son mamás, ¿no? Que son mamás de repente y que tienen ciertas necesidades a veces de horarios, de tiempo. Esto me pasaba mucho incluso en un empleo anterior donde tenía varias mamás, es darles esa flexibilidad. Decir, oye, tengo algo de los niños. Sí, ni me digas que tienes, tú tranquila, vete y atiéndelo. Oye, es que mi hijo se me enfermó y sí, tú dale, tu hijo es primero. ¿Por qué? Porque en la medida que tú tienes ese tipo de comportamiento, pues la gente va a compensarte, ¿vale? Entonces, son varios ejemplos, pero al final se trata siempre de dar y no solo esperar recibir, ¿va? Bueno, me voy con la siguiente pregunta. Esta la hace Alberto. Me pregunta por ahí, dice, ¿cómo podemos motivar a nuestro equipo, sobre todo ahora que en el home office es clave, pero hay personas que no se sienten identificadas con la tecnología y no la saben manejar bien? Sí, exactamente, eso pasa. Mira, aquí lo que tú tienes que hacer es tratar de motivar en dos sentidos. En el sentido grupal y en el sentido individual. Entonces, por ejemplo, cosas tan sencillas como nosotros, y a lo mejor te va a sonar así súper, ¿cómo dicen? De las mamás estas o de las señoras, las abuelitas y todos que mandan todos los días buenos días, felicidades, que tenga un excelente día. Bueno, eso lo hacemos. Eso lo hacemos en el chat porque al final es empezar el día con buena onda, ¿no? Entonces, es desde como tú como líder, cómo seteas la mentalidad de la gente. Entonces yo de repente les pongo, hoy es miércoles, ya quebra la semana, ¿no? Otro día les pongo es jueves, ¿no? Y ya así, pachanga, digo, ahora no podemos, pero a lo mejor cada quien en su casa. Y así, entonces cada día vamos dándole como que un sentido positivo al día. Eso es lo primero como equipo, ¿no? Y a nivel, digamos, individual, ahí yo te diría, eso sí ya es de cada uno. O sea, tienes que llamarle, invertirle, preguntarle cómo estás, cómo te sientes, cómo vas, cómo te ha ido con el home office, cómo te ha ido con la tecnología, justo si tienes gente que no es tan tecnológica. Pero sí tienes que hacer un traje a la medida. O sea, al fin y al cabo es invertirle a tu gente. Yo siempre digo, todos los dedos de la mano no son iguales. Entonces nadie en tu equipo es igual. Cada uno tiene un tema particular. Y no se trata que te sepas toda su vida. Yo no me sé la vida de la gente. O sea, pero sí sé y sí los conozco como personas, como profesionistas, de qué pata cojean, qué hacen muy bien. Y siempre trato de que en esas retroalimentaciones y en esas cosas, en esos momentos que tenemos, de escucharlo y de tener un comentario objetivo para ello, ¿no? Bueno, me voy con el siguiente. Dice,
El trabajar con generaciones millennial a veces, dice, a veces reto cómo generar ideas de aprendizaje en esta generación y la generación X, porque dos generaciones piensan de una manera diferente. Fíjate, qué padre esta pregunta. A mí, yo la verdad es que sí les voy a ser honesta. Realmente no tengo yo una opinión muy como clara o muy, digamos, como comprada del tema de las generaciones. Para mí, el tema generacional sí marca una pauta, o sea, sí honestamente tú ves cierta tendencia, pero para mí cada persona es un mundo, cada persona es una cabeza y cada cabeza es un mundo. Entonces yo trato de no etiquetarlas. Para mí no hay el millennial, el generación X, yo creo que dentro de todos los millennials hay miles de estilos y dentro de toda la generación X hay mil estilos también. Entonces lo que yo trato de hacer es ver la individualidad. O sea, ¿qué pasa con la persona? ¿Cómo esa persona se puede involucrar? ¿Qué es y volvemos a lo mismo, a lo mismo. Y eso es algo que híjole, me ha tocado ir aprendiendo desde que empecé. Tienes que saber qué le motiva a la persona. Y eso, ¿cómo lo logras? Teniendo un espacio para platicar con esa persona, como dicen por ahí cotidianamente a calzón quitado. O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te hace falta de mí como jefe? ¿Cómo te motivaría yo más? ¿Qué puedo mejorar yo para ti? Porque al final tú como jefe estás al servicio de la gente. Entonces, sin importar si es millennial o no, pues la verdad es que pues tenemos que saber qué les motiva. Ahora, si te quieres ir por el tema de las tendencias, híjole, pues yo creo que digamos como que los millennials todavía tendrían hasta más adaptación por pues, todas las habilidades tecnológicas que tienen, ¿no? Entonces, pues yo lo manejo así, o sea, más que por tendencia, por persona, ¿va? Bueno, por aquí Víctor Maldonado me pregunta, el rol de todos los líderes en la transformación digital, dice, ¿qué recomienda? Sobre todo para los que resisten el cambio. Híjole, Víctor, pues la verdad es que aquí el punto clave, como lo mencioné, es abrirse al cambio. O sea, si no te abres al cambio como líder, te quedaste obsoleto. O sea, y menos ahorita. Imagínate, Víctor, ahorita estamos viviendo un tema, digamos, que en nuestra generación nunca se había dado. O sea, obvio, habían las pestes, las plagas, que podemos hablar de la Edad Media, etcétera. Pero hoy en día una pandemia con estas características, híjole, pues a nuestra generación le está tocando vivir esto, ¿no? Entonces, pues realmente no te puedes quedar en el pasado. O sea, la resistencia al cambio es inútil. O sea, es usar tu fuerza, desperdiciarla, tirarla a la basura, tu energía, y te vas a quedar obsoleto. Y la gente que así funcione y que no entienda que las cosas están cambiando, que ya no vamos a trabajar igual y que no vamos a volver a regresar al trabajo igual después del COVID, híjole, pues está dedicando una energía perdida, ¿no? Entonces, el rol del líder más bien es abrirse, es estar checando las noticias, qué está pasando, qué hacen otras empresas, cómo lo están resolviendo, es meterse ahorita, por ejemplo, que hay tantos cursos, aprovechar todos los cursos que la vida te dé, porque obviamente tu jornada, tu familia, todo, pero pues aprovecha a tomar cursos, porque escuchando lo que hacen otra gente, tú sacas ideas, y entonces con base en eso tú puedes ir abriéndote al cambio, pero quítate la idea de que vamos a regresar a lo mismo, eso no, como me dijo una vez otra líder, si pensabas eso no va a pasar, ¿no? Entonces, bueno. Por otro lado, tenemos por aquí otra pregunta de Juliana Bolaño, que dice, me interesa saber cómo realiza las pláticas de evaluación, ya que estas son complejas muchas veces. Ay, sí, digamos como que yo siento que el tema de sentarte a hacer una evaluación es como que te tiembla todo, ¿no? Y como que llega el momento como difícil. Pero yo lo que siempre hago es prepararlas muy bien. O sea, yo a veces le digo a mi equipo, oye, perdónenme, no las voy a poder hacer a lo mejor este día, las voy a hacer este otro, pero yo me tomo mi tiempo. Yo me tomo mi tiempo y yo llevo, digamos, como que hago un histórico de la gente y yo busco todo lo positivo y también todo lo que hay que mejorar. Y vuelvo a repetir, cuando hablo de lo positivo o de lo que hay que mejorar es súper específico, de hechos concretos, con fechas, con días, lo mismo lo negativo, lo que hay que mejorar. No etiqueto y me enfoco en
también escuchar su punto, porque tú a veces como líder hablas y se vuelve un monólogo, y a veces la gente tiene mil cosas que decir. Por ejemplo, aquí, Juliana, me pasó una vez cuando yo trabajaba como business partner, también en otra empresa me pasó, que llega un jefe a decirme, no, lo quiero correr, porque obvio, llegan contigo en RH a decir, pues, dalo de baja. Y entonces le digo, pero ¿por qué? Es que no me entrega tiempo, bla, te lo voy a hacer muy corto. Tuvimos una sesión, porque ahí sí me tocaba como RH sentarme con la gente, entonces tuvimos una sesión, escuché a las dos partes, resulta que esta persona, el reporte directo, claro, él sabía que no le entregaba tiempo, pero era porque era una persona de ventas que le tocaba ir a sentarse digamos, lobby del cliente y esperar 3, 4 horas hasta que el cliente quisiera atenderlo, y en esas 3, 4 horas no tenía laptop. Y entonces, ¿cómo podía hacer los reportes de venta que le pedían? Entonces era un tema de comunicación y muchas veces nos pasa eso. O sea, a veces asumimos, la persona no lo quiere hacer, es una floja y tal, y usamos etiqueta, cuando no, realmente sentarte con ella, decirle cuál es la situación, no qué es lo que, no cómo eres tú mal, sino que qué es lo que está pasando, que no está, digamos, cubriendo el estándar, por qué está impactando que no cubre el estándar y ahora sí, platícame tú, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorarlo? Y la persona muchas veces tiene la respuesta, ¿vale? Bueno, después dice, tengo uno anónimo que dice, ¿cómo hacer un balance entre un jefe motivador y un jefe exigente? Híjole, pues todavía yo estoy en ese, digamos, como que balanceo, ¿no? ¿Qué es lo que yo trato de hacer? Yo trato de todo lo que sea, digamos, como que setear como objetivo y definir, siempre trato de hacerlo de manera muy motivadora. Uso mucho el humor, nos reímos mucho, usamos los chistes, las bromas, trato de reírme de mí misma también. Porque yo creo que el humor es el principal catalizador de todo en la vida. O sea, si no sabes reírte de ti mismo, híjole, nada pasa. Entonces trato de siempre lo que es setear objetivo, motivarlo, etcétera. Y en la parte de ser exigente, pues trato de ser exigente con el resultado, con lo que se tiene que hacer más que con la persona. Entonces nunca ofendo, nunca hago comentarios porque por Dios que molestan y a mí me ha tocado vivirlo. Por favor, nunca hagan comentarios de ¿puedes o no puedes? Me quedaste mal. Pues yo pensé que sí podías. O sea, todo ese tipo de comentarios, híjole, por Dios, son denigrantes. Hace que la gente, todo lo que pudiste haberlo empoderado con un buen objetivo, se vaya de verdad a la basura. O sea, no ayuda en nada. Entonces, ser un jefe exigente es un jefe que pide resultados, que está dando seguimiento y que tiene fechas y deadline claros, ¿no? Y que tiene un estándar de calidad, porque en eso sí soy bien picky, o sea, me gustan las cosas de cierta manera, pero nunca ofender y nunca usar ese tipo de comentario porque al final logran todo lo contrario. Entonces, por Dios, por favor, ustedes ni siquiera, si aunque no sean líderes o sean líderes, nunca le digan eso a un compañero o a alguien, porque de verdad eso duele en el corazón. Híjole, nos quedan 2 minutitos. Por aquí tengo Ana Laura Lorenzo. Dice, Vero, muchas felicidades por tu plática. ¿Cómo hace para de pronto cambiar rápido las decisiones? Ahora toca hacerlo constantemente. ¿Tiene algún tip para el equipo? Bueno, esa es la primera pregunta. Mira, lo que hacemos en general y lo que yo siempre he hecho es, yo soy así by the book de cuadritos, o sea, yo tengo decisiones y yo veo pros y contras y con base en eso de manera muy cuadrada, pues me voy por la que menos contras traiga, así de sencillo, o sea, y muchas veces pido opiniones, Ana, o sea, yo la verdad es que me apoyo muchísimo con mi equipo. Yo a veces les digo de repente, híjole, pues yo ya a veces abuso de ustedes, porque sí, honestamente yo a veces cuando estoy incierta con algunos temas que me dan vuelta en la cabeza, hago mi tablita, ¿no? Pros, contras y veo la decisión. A ver, si hago esto, pasa esto. Si hago esto, pasa esto otro. Pero aún así a veces estoy atorada, yo pido opinión. Yo le digo, a ver chicas, ¿qué podemos hacer? Oigan equipo, ¿qué están de acuerdo? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven mal? Híjole, y eso te ayuda a desatorarte montones porque la verdad es que yo siempre he sido muy afortunada. Toda la gente que he tenido trabajando conmigo es gente súper, súper lista, súper involucrada y comprometida y muchas veces me muestra la luz, ¿no? La luz y me dice, pues vámonos por aquí.
Entonces, pues sí, sí tomo decisiones rápido. De hecho, a veces hemos tenido que ahorita con lo del COVID decir, oye, que vamos a arrancar el 4 de mayo y de repente un día para otro, ¿qué creen? Pues que siempre dijo mi mamá que no. Y nada más comunicar rápido con la gente y les aviso, oigan, les voy a mandar un correo a tal hora, tal día. Y entonces la gente está al pendiente del correo, ¿no? Y le doy seguimiento, y ya lo vieron todos, no. Y entonces, o sea, es muy de accionar rápido. Y después dice, ¿tienes algún tip para que el equipo siga motivado a pesar de cambiar el plan? Pues principalmente es volver de nuevo a mostrarles como el beneficio de ese cambio, por qué lo estamos haciendo. A veces pues no hay mucho beneficio porque realmente pues son decisiones del cliente, pero al menos cómo lo vamos a hacer nosotros, para que sea al menos lo menos malo, lo menos negativo, lo menos frustrante, ¿no? Entonces en ese sentido tratar de ir mostrando el beneficio y lo que esté dentro de nosotros, al menos mantenerlo positivo. Y vuelvo a repetir, Anita, tratar de planear en corto, porque ahorita si te vas a planear en más largo, te vas digamos, a ir de bruces, no va a haber de otras, ¿vale? Y pues ya tengo otras más, pero ya son las 12:01, entonces creo que ya se nos acabó el tiempo, entonces tengo varias otras. Mira, por aquí tengo una de Sergio Martínez Isla, de George Lara, George Lara, y tengo otras por aquí más, pero en fin, pues se nos acabó el tiempo. Entonces, pues muchas gracias a todos por haberme acompañado. Para mí es un gusto, ojalá se lleven algo, aunque sea poquitito, pero pues son al final, como quien dice, cosas de la vida real, ¿no? Entonces, pues que tengan un excelente día y que ojalá algo de esto lo puedan aplicar con su gente. Les mando un gran saludo. Gracias, hasta luego, bye.